de los cielos, extenderse el reino de los cielos. El reino de los cielos es un término que se utiliza mucho en la Biblia. Jesucristo lo utilizó muchas veces, inclusive en las parábolas, ¿no? Siempre comenzaba diciendo, y el reino de los cielos es semejante a, y ahí explicaba o lanzaba una parábola. Y usted sabe que, bueno, la parábola es una forma de literatura que quiere explicar, digamos, de una forma comparativa algo que Jesús quiere expresar o algo que alguien quiere expresar, una comparación, ¿no? Y esta parábola, que está en el Mateo 25, los versículos 14 y 30, es conocida como la parábola de los talentos. Amén. ¿Lo tiene? Mateo 25, del versículo 14 al 30. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, a uno que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí es el lloro y el crujir de dientes. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, generalmente esta palabra tiene, como la mayoría, da una explicación un poco equivocada con respecto a qué Jesús se refiere en esta parábola. Yo muchas veces he escuchado hablar de esta parábola como las capacidades que cada persona puede tener. Usted dice: bueno, una persona tiene un talento sobre determinada capacidad, y pareciera como que la parábola está hablando acerca de esos talentos, ¿no? Alguien que sabe cantar, alguien que sabe fabricar algo, bueno, así sucesivamente, el que tiene una capacidad especial para algo, y generalmente se le aplicaba a este tipo de enseñanza. Amén. La realidad es que la palabra, en ese concepto de talento, de idea de alguien que tiene una capacidad especial, fue, digamos, utilizada mucho tiempo después de esta parábola o de esta enseñanza de Jesucristo. Es decir, en el tiempo de Jesús, talento no era una capacidad personal, sino más bien lo que en realidad representaba el talento. El talento era una moneda de gran valor y se utilizaba comercialmente, obviamente. Tenía
valor por el peso que tenía, el talento, en plata generalmente, el mineral plata, ¿no? Y generalmente su valor yacía por el peso que tenía esa moneda, digamos así. ¿Amén? Hoy en día, bueno, el valor está basado en un billete, ¿no? Como decía, un billete de 100 pesos tiene el mismo peso que un billete de $100, ¿no? Algunos dicen, yo nunca tuve un billete de $100, no sé si cuánto pesa, pero bueno, es papel, ¿no? Como papel sabemos que más o menos un billete de 100 pesos tiene el mismo peso que un billete de $100, ¿amén? Pero que no tienen el mismo valor, ¿entienden? En ese entonces el peso del talento, de la plata, que especificaba el talento, era lo que hacía, digamos, lo que le daba el valor a esa moneda. ¿Amén? Amén. Es decir, Jesús no está hablando de la capacidad personal, sino está hablando de esa moneda, de algo que tenía mucho valor en ese entonces. Muchos dicen que el valor de un talento era más o menos el sueldo de un jornalero de todo un año. ¿Amén? Amén. Es como si le pagaran todo el año por trabajar, algo así. Bueno, algo así era más o menos el valor del talento. Y tiene su entendimiento en ese valor, el valor que tenía esa moneda en ese entonces. Amén. Y también el concepto del reino de los cielos. Generalmente pensamos que el reino de los cielos está circunscrito al cielo. Es el lugar donde Dios habita y que allí es donde se manifiesta el reino de los cielos. Sin embargo, si leemos la Biblia, entendemos que el reino de los cielos ya se ha manifestado aquí en la tierra. Vemos, por ejemplo, al apóstol Juan decir en Mateo 3:2 y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesucristo diciendo a sus discípulos, lo que habían anunciado, en Lucas 19 dice, y sanar a los enfermos que en ella haya, en la ciudad, y decirle que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo, manifestando también lo anunció, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 17:20-21 dice, preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y en San Marcos 1:14-15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Es decir, el reino de Dios ya está establecido sobre esta tierra. Desde el tiempo de Jesucristo hasta ahora, el reino de Dios ya está sobre la tierra. Ahora, obviamente que ese reino tiene un rey. Amén. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. Sin miedo, díganlo. Jesucristo. Amén. Jesús es ese rey. Y el reino, en definitiva, ¿quién es el reino? ¿Quiénes son los súbditos de ese reino? ¿Quiénes? Nosotros. Amén. No muchos dijeron nosotros. No muchos dijeron nosotros. Y está bien, es respetable. Porque, bueno, hay algunos que todavía les cuesta soltarse del reino de este mundo para el reino de Dios. Recibieron a Jesucristo, pero todavía están
atrapados por el reino de este mundo. Amén. Todavía Jesucristo no ha entronado en sus corazones como su Rey, su Señor. Para que usted tenga una idea, un súbdito era leal a su Rey, o es leal a su Rey. Le debe obediencia, le debe sujeción, le debe respeto. Amén. Y muchos por ahí de nosotros todavía no lo somos fieles, no somos leales a Jesús y todavía no le obedecemos como debiéramos obedecerle y por lo tanto no lo respetamos como debiéramos respetarnos a Jesucristo. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Ahora, por eso le dice Jesús a los fariseos, cuando le pregunta acerca del reino, ¿no? El reino no viene con advertencia, ni de helo aquí o helo allí. Es decir, el reino de Dios se establece para aquel que se rinde a Jesús el Rey. Amén. ¿Cómo andamos nosotros con esa bendición? ¿Nos rendimos a Jesús el Rey o todavía estamos ahí siendo parte, con un pie de este mundo y con un pie queremos ser parte de las cosas de Dios? Amén. Estas dos cosas son fundamentales en la enseñanza de esta parábola. Y lo que en realidad la parábola quiere enseñarnos, hermanos, es la importancia de extender el reino de Dios y la participación que nosotros tenemos en extender ese reino de Dios. Amén. ¿Sabe que usted es responsable para extender el reino de Dios? Amén. ¿Sabe eso? Amén. ¿No lo sabe? Amén. Ahora lo sabe. Amén. Amén. Ahora lo sabe. Amén. Lo saben todos los que dijeron amén. Amén. Y lo saben todos los que no dijeron amén también. Amén. Amén. El dueño de casa, el dueño al que manifiesta la parábola, es Dios o Jesucristo. Amén. Sus siervos son todos los redimidos, todos los que recibieron a Jesús como su Salvador. Amén. Amén. El talento del que habla allí es el poder del Evangelio. ¿Me sigue? Amén. El talento que Dios nos dejó de gran importancia es el poder del Evangelio. Si vemos en Romanos 10, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Es decir, ese talento que Dios nos dio tiene un para qué. Amén. Dios nos dio a través del Evangelio la sanidad, la salvación, pero también nos la dio para que nosotros también produzcamos salvación en otros. Amén. Amén. No es para que te lo guardes, no es para que lo escondas, es para que lo manifiestes. Amén. Amén. Decirle a tu hermano, decirle, tenés que manifestar el reino de Dios. Tendrá que manifestar el reino de Dios. Amén. Amén. El destino, utilizar bien ese talento se ve en qué, en la multiplicación. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pasó en los dos casos? Justamente en esos dos casos que muestra la Biblia, en los dos primeros por lo menos, son tres, en los dos primeros por lo menos, ¿qué es lo que se produjo? Una multiplicación. Amén. Amén. Dice que a uno le dio 5 y sobre esos 5 ganó otros 5. Así es. Amén. 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 ¿Se lo leo nuevamente? ¿Tiene Biblia usted, no? Amén. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos
y ganó otros 5 talentos. ¿Con qué negoció? Con los 5 que se le había dado. Amén. Es decir, multiplicó, con ese talento multiplicó lo que Dios te da, lo que Dios te dio. Amén. Amén. ¿Para qué dijimos que es el talento? Para salvación, conforme a su capacidad. Dice que a otro le dio 2, y de esos 2 multiplicó otros 2 sobre los mismos. Amén. Y obviamente que esto descansa en qué? En almas, obviamente. Amén. Amén. Almas que se van ganando sobre las mismas que el Señor te fue acercando. Escuche, sobre las mismas que el Señor te fue acercando. Amén. Si vemos lo que la Biblia dice en el libro de Hechos, el capítulo 2, si mal no recuerdo de Hechos, que dice que el Señor añadía las almas que habían de ser salvas. Es decir, a alguien Dios le acercó a aquel que se le debía predicar el Evangelio. Amén. 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 Un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Alguien, el Señor te acercó para que vos le hables de Jesucristo. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Lo multiplicaste? Lo dejamos ahí. Utilizar bien ese talento produce multiplicar. Amén. Amén. Utilizarlo mal se esconde. ¿Dónde lo escondió? En la tierra. ¿Dónde escondió el talento? Que tiene un solo talento. ¿Dónde dice la Biblia que lo escondió? En la tierra. ¿Dónde? En la tierra. En la tierra. Es decir, si nosotros lo vemos de una forma también comparativa, nos damos cuenta que ¿quién es tierra? Yo soy tierra. Amén. ¿Vos sos tierra o no? Amén. ¿Fuiste tomado de la tierra? Amén. Sí. Esconderlo en la tierra es esconderlo dentro tuyo, la capacidad que Dios te dio. No manifestarla, no hablarla, no multiplicarla, no producirla. Amén. Amén. El Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, ya Dios te dio esa posibilidad de que vos puedas hablar del Evangelio. No hace falta que seas ni pastor, ni líder, ni que tengas ningún título o cargo dentro de la iglesia. Desde el momento que aceptaste a Cristo, vos tenés la posibilidad de hablarle a otro acerca de Jesucristo. ¿Me escuchás lo que te digo? Es decir, el que se dio uno, en vez de manifestarlo, se lo guardó. Amén. Amén. Y esto produjo 2 consecuencias. Para el que hizo bien el trabajo, para el buen siervo, un reconocimiento, una promesa y también una bendición. Amén. Amén. Reconocimiento de Dios, bien, buen siervo, fiel. Una promesa, fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Y una bendición, entrar en el gozo del Señor. Amén. Amén. Son 3 cosas con las que Dios está manifestando su agradecimiento. Son 3 cosas con las que Dios está manifestando su agradecimiento. Reconocer tu trabajo, darte la promesa de que te va a dar o te va a bendecir sobre ese trabajo, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Y lo tercero es que vos compartas el gozo de Dios en tu vida. Amén. Amén. Por eso, esto es fundamental, hermanos. Por eso que hay tantos creyentes, entre comillas,
que se secan espiritualmente, hay tantos creyentes, entre comillas, que no pueden ser partícipes de la bendición de la salvación. Amén. Amén. David, después que pecó, dijo ahí en el Salmo 51, Señor, no me quites el gozo de la salvación. Amén. Es decir, ese gozo es permanente, ese gozo es continuo cuando nosotros estamos dentro de los planes de Dios. Amén. Por eso muchos se secan espiritualmente y muchos vienen al culto de una forma autómata. Y a veces no reciben, digamos, todo lo que debieran recibir porque lamentablemente no están cumpliendo con algo que Dios nos mandó, con algo que el Señor nos mandó. Amén. 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 ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Amén. Y en el segundo caso, aquel que lo escondió, habla de un castigo, echándolo fuera de la luz de Cristo. Y esto lo podemos entender, o se puede entender de dos formas o posturas. O hay dos formas, digamos, que interpretan esto que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en ese caso? Dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de las tinieblas de afuera. Muchos esto lo interpretan como el infierno, como un lugar de castigo permanente. Si bien la palabra infierno es utilizada por ahí en el Nuevo Testamento, Seol es la que más se conoce, o el Hades es la que más se conoce en el Antiguo Testamento. Yo alguna vez había explicado esto, que en realidad la Biblia habla del castigo eterno, habla del lago de fuego y azufre. Amén. Que habla justamente allí en Apocalipsis, capítulo 20 de Apocalipsis. Pero no vamos a entrar en ese tema. O habla de un castigo permanente o habla de un castigo transitorio. Si vemos el castigo transitorio, por ejemplo, dice en el libro de 1 Corintios 5:5, habla de un caso que es juzgado en la iglesia de Corintios, de un caso de incesto. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 5, que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, en el día del Señor Jesús. Es decir, está hablando de un castigo transitorio. Se ha echado al mundo para que el sufrimiento de estar en el mundo haga que recapacite y pueda ser salvo en el día de Jesús. Amén. Y el versículo 13 dice, de ese mismo capítulo, dice: porque a los que están afuera, Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Está hablando básicamente, en este caso Pablo, de sacarlo de la iglesia, sacarlo fuera de la iglesia. Amén. Amén. Y si leemos Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, hablando el Espíritu Santo a la iglesia de la Odisea, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, también está hablando el castigo, ¿cuál es? Sacarlo fuera del cuerpo de Cristo, sacarlo fuera de la iglesia. Amén. Amén. En este caso está hablando Jesucristo: te vomitaré, te voy a sacar fuera. En los dos casos, los dos casos son lamentables. La diferencia es que en uno es un castigo permanente o eterno y otro es un castigo transitorio. Amén. Amén. Y esto debería preocuparnos. No deberíamos dormirnos espiritualmente. Amén. 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 ¿Por qué
Nadie sabe cuál puede ser su destino final. ¿Me sigue? Para concluir, lo que está hablando la parábola tiene que ver con mi responsabilidad como alguien que fue perdonado del pecado de Cristo, como alguien que fue redimido del pecado, en mi responsabilidad frente a lo que yo recibí. Como dijo Jesús, recibiste de gracia, tenés que dar de gracia. Amén. No dice si podés, si querés, si tenés ganas. Recibiste gracia, da de gracia. Amén. Amén. Es decir, yo no me puedo quedar impávido o frío o tener desidia ante la necesidad de otro, sabiendo que Jesús no se quedó impávido o frío ante mi necesidad, sino que me dio la oportunidad de salvación. Amén. Amén. Cuando dice, yo te pongo en tus manos las posibilidades de que otros también puedan ser salvos. Amén. Amén. La posibilidad de que otros puedan ser salvos. No podés esconder ese talento, no podés esconder ese don que Dios te dio para que le cuentes a la gente la posibilidad de que Cristo salva, de que Cristo vino a darle amor a las personas, de que Cristo vino a darle oportunidad a las personas. No te dice si vos lo amás, lo querés, lo apreciás, si vos tenés compasión, lo que te dice es que tenés que hacerlo. Amén. 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 En definitiva, hermano, la iglesia, ¿cuántos son iglesia acá? Amén. Gloria a Dios por los 4 o 5 que son iglesia. La primera responsabilidad que tiene la iglesia, y la más grande, la comisión más grande de la iglesia es establecer y multiplicar el reino de Dios en la tierra. Amén. 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 Nosotros somos portadores del reino de Dios y somos los que tenemos que transmitir el reino de Dios sobre la tierra. Amén. 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 Así cumplimos como iglesia ese llamado. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando del edificio, no estoy hablando de la institución, estoy hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos iglesia y como iglesia tenemos esa responsabilidad. No podemos callar lo que el Señor hizo en nosotros. Amén. Ahora, para que yo pueda manifestar el reino de Dios en la tierra, primeramente el reino de Dios se tiene que manifestar en mi vida. Amén. Amén. Y el reino de Dios no se manifiesta en mi vida por voluntad de Dios. Es decir, no es que Dios viene y me dice, de ahora en adelante, Silvana, yo establezco ese reino de Dios en tu vida. Amén. Amén. La Biblia al respecto dice, Jesús dijo, buscar, El reino de Dios. El reino de Dios es justo. buscar El reino de Dios. el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces no te dice solucionar todos tus problemas y después buscar el reino de Dios. No. Lo primero que dice es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Es decir, Dios te dice, ocupate de buscar mi reino primero y yo te voy a solucionar todos tus problemas. Amén. 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 Muchas veces, a ver esos chicos ahí si se callan, muchas veces, lamentablemente, no encontramos resultados porque lo primero que hacemos es buscar solucionar nuestros problemas y después enterarnos a ver qué es el reino de Dios. No ese es el orden. Ustedes van a escuchar predicadores, van a escuchar enseñanzas, van a escuchar muchos que van a querer rebatir esta realidad, pero la realidad bíblica es que el reino de Dios ya está sobre la tierra y que nosotros tenemos que buscar ese reino de Dios para que se establezca primeramente en nuestra vida. Como dije al principio, para que se establezca en nuestra vida, lo primero que tengo que hacer es reconocer que Cristo es mi Rey y Señor. Amén. Amén. Amén.
Nunca se va a establecer el reino de Dios en mi vida y nunca lo voy a poder buscar con todo mi corazón si yo no reconozco que Cristo es mi Rey. Y si Cristo es mi Rey, todo lo que Él diga es sí y amén. Amén. Lo bueno y lo malo también. ¿Me escuchaste? Amén. Lo que me pase bien o lo que me pase mal es sí y amén. Por eso buscar el reino de Dios es tratar de buscar que todo lo que Dios quiere para mi vida se manifieste en mi vida. Amén. 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 Su voluntad, su palabra y su justicia tienen que ser lo que yo más quiera manifestar en mi vida. Amén. Y a partir de ese momento es que Dios se va a ocupar de también equilibrar las cosas en tu vida. Entonces el reino de Dios no se recibe, sino se busca. Amén. 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 ¿Y cómo se busca? Y se busca mirando qué cosas tengo que hacer y qué cosas tengo que dejar de hacer para que yo pueda agradar a mi Rey. ¿Miento? Amén. Gloria a Dios por ese valiente que dijo amén, ¿no? No. Todos mentimos. Además que son pocos los que reconocemos. Amén. Amén. Directo o indirectamente todos mentimos. Ujú. Entonces tengo que dejar de mentir. Amén. Cualquier cosa que yo haga, palabra, pensamiento, actitud, o deje de hacer, que sepa que sea malo, que sea pecado, tengo que tratar de quitar de mi vida. O tengo que buscar hacer lo que debo hacer muy bien para que yo pueda entrar en ese gobierno de Dios, en ese dominio de Dios en mi vida. Amén. 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 No hay regalos en ese sentido. El reino de Dios se busca, el reino de Dios se adquiere a través de hacer la voluntad de Cristo. Amén. Amén. Nuestro trabajo como iglesia es establecer el reino de Dios en la tierra. Es el primer trabajo. No quiere decir esto que no hagamos otras cosas. Podemos hacer beneficencia, podemos ayudar al prójimo. Es parte de establecer también el reino de Dios en esta tierra. Pero lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza es de que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Y que muchas personas tengan la oportunidad de conocerlo. Amén. 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 Dice en el libro de San Marcos 16, 14 y 18, y esto para que nos demos cuenta que esta responsabilidad no es solamente para aquellos contemporáneos de Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Esto habla luego de que Jesús había resucitado. Y dureza de corazón porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas primeras palabras se lo está diciendo a los discípulos, pero también entiende Jesús a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos son los que creen. Amén. 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 Mi pregunta es, ¿usted cree? Amén. Algunos medio están como los perritos que van atrás del coche. No sabes si dice que sí o que no, porque a veces te hace así como a veces te hace. ¿Usted cree realmente? Amén. Bueno, si cree realmente, seguramente todas estas manifestaciones se van a producir. Amén. Amén. Y sobre todo esas manifestaciones se van a producir cuando nosotros tomemos la ecuación en el orden que Jesús la puso.
Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Amén. Amén. Entender el reino de Dios es poder alcanzar a las personas la posibilidad de que por el Evangelio, o sea, las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que predicamos? No tengo idea, pastor. ¿Cuál es la buena noticia que predica? Ahora. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Jesús. ¿Cuál es la buena noticia, hermano? Jesús. La buena noticia es que Jesús murió por nuestros pecados, fuimos perdonados de nuestros pecados y tenemos en su resurrección vida eterna. Amén. Esa es la buena noticia. ¿No le parece una buena noticia esa? Amén. Claro. Una magnífica noticia. Esta posibilidad se la tenemos que dar a los demás. Amén. Manifestar a los demás. No quiere decir que los demás la acepten o no la acepten. Es decir, no es nuestra responsabilidad que la otra persona acepte esta posibilidad que le damos de recibir a Cristo. Pero sí le damos esta posibilidad para que ellos puedan recibir a Cristo. Amén. Y hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Hablarles a las personas del Evangelio. Amén. Y por último, para terminar esto, en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. 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 Empezamos hablando del siervo, de los siervos, y terminamos hablando de los amigos. Amén. Si vos querés que Jesús sea tu amigo, tenés que hacer lo que Él te manda. Amén. Amén. Hay muchos congregantes en las iglesias que no son iglesia. Solamente son gente que llena un banco. Para que seas iglesia, tenés que cumplir el propósito para el que fuiste llamado como iglesia. Amén. Que la gente conozca a Cristo. Cuando vos le hablas a un vecino, un amigo, lo invitás y le decís, y porque por ahí no tenés palabra, o crees que no tenés palabra, que eso es limitado, porque la palabra de Dios dice: abre tu boca que yo la voy a llenar. Con que le digas, vení a la iglesia, vas a ver que Dios te va a hablar. Y esa persona viene a la iglesia y recibe a Jesucristo. En los cielos, Dios te anota un por otro. Amén. Amén. ¿Viste como el ábaco? ¿Viste como el ábaco? ¿Sabes lo que es el ábaco? No. Contador, que teníamos antes, como que tenía varias bolicitas, contabas 1, 2, 3, eso es un ábaco. Y Dios tiene uno con tu nombre. Amén. Amén. Y dice, te ganó un por otro. Amén. Amén. Porque todo lo que hacemos en los cielos es anotado. Amén. Y no solamente Dios te da ese reconocimiento, sino que Dios te da una promesa. Fuiste fiel en lo poco, le hablaste a uno, te voy a poner sobre muchos. Y te va a alcanzar, no uno, te va a alcanzar 2 para que le hables. Amén. 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 Y a esos 2 que le hables y que puedan recibir a Cristo, o por lo menos que le hablaste, Dios te va a anotar ahí. Bien, ya llevan 3 por otros. Y no solamente te va a dar eso, sino que te va a dar el gozo de la salvación en tu corazón. Amén. Vos vas a sentir el gozo de Dios en tu corazón. Amén. El gozo de Dios en tu corazón, que no es poco. Vas a sentirlo. Porque para eso fuimos llamados. Amén. Para eso fuiste concebido. Para que puedas hacer que otros también conozcan y se establezca el reino de Dios sobre su vida. Amén.
Esto es importante, porque hablamos de las bendiciones que Dios tiene, y está bien. Hablamos de la sanidad, que Dios tiene sanidad y puede hacer milagros, y está bien. Hablamos de que Dios restaura la familia, que Dios liberta y rompe toda cadena y toda atadura que veníamos, y está bien. Lo hacemos y escuchamos y creemos que el Señor lo hace. Pero sobre todas esas cosas Dios tiene un mayor propósito. Iglesia, es que vos seas aquel que vaya estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Que toda persona que se te acerque lo tomes como una posibilidad para explotar ese talento que Dios te dio. Amén. Amén. No tengas vergüenza. No tengas temor. Amén. Amén. Ahí mientras le estás cortando el pelo, Juan, decirle, Cristo te ama. Amén. Y por ahí en esa te paga más. Si se va a salvo, si no te bendice doble. Amén. Amén. Pero bueno, yo lo contaba y lo digo, hermano. Cuando trabajaba, a todos los que venían a la comisaría, por lo menos el team en donde yo trabajaba, a todos los que venían, no solamente les tomaba el anuncio, una exposición, sino también les predicaba de Cristo. Y cada uno en su lugar. Debe ser que voy en la panadería, trabaja haciendo la factura, el pan. El pan lo salga bien, ¿no? Y la factura también. Que no les haga torcido por predicar el evangelio. Pero como él hacía bien o hace bien el trabajo, pero también le puede decir y darle la oportunidad que ellos conozcan a Cristo. Amén. Eso es el llamado de Dios para tu vida. Yo te puedo asegurar que si vos explotás esto que Dios pone, ese talento que Dios puso para hablarle a la gente, ese talento que es el poder del Evangelio para que vos puedas hablarle a la gente, yo te aseguro que no vas a estar nunca ocioso, y nunca te va a faltar el gozo. Siempre vas a tener, en el Evangelio vas a tener un camino bien determinado. Sabés cuál es el propósito para que Dios te llamó. Y vas a sentir todos los días el gozo de Dios en tu vida. Amén. 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 Muchos han perdido ese gozo Amén. porque se aburguesaron. Porque llegaron a un lugar, a un límite, a una actividad y pensaron que ya ese era el éxito. Y sabes una cosa, no necesitas para sentir ese gozo ni ser pastor, ni ser líder, ni tener un título o un cargo dentro de la iglesia. Está bien que lo hagas, como dice la Biblia, el que anhela obispado, buena cosa anhela, y está bien. Pero lo mayor, lo supremo, lo mejor que puedes aspirar es que todos los días Dios te use para que una persona, alguien pueda escuchar el Evangelio a través de tu boca. Amén. El gozo de Dios todos los días de tu vida va a estar en tu corazón. Amén. Y te vas a dar cuenta que encontraste cuál es el propósito de tu vida aquí en la tierra. Amén. 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 Que Jesús sea establecido como el Rey, como el Señor. Amén. Ponte bien.